Hola, qué bueno estar aquí, que les voy a presentar a la persona que gracias a Dios me ha querido acompañar hoy día para hacerle solamente un par de preguntas, poquitas, no vamos a profundizar demasiado porque de lo que vamos a hablar se podría hablar por días enteros. Está conmigo Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, y yo quiero preguntarle un par de cosas que me inquietan en la eventualidad de poder estar cercana a la educación en Las Condes. Quería saber, cuando tú asumiste como ministro, Raúl, hay partes de la gestión educacional que son muy importantes. Gestión me refiero a que hay que explicar a todos que cuando uno organiza un sistema educacional tiene muchísimos niños, en Chile más de 3 millones de niños, después tiene que organizar muchísimos colegios. ¿Cuántos colegios habrá hoy día? 100.000, 200.000. Que tienes que pensar que ahí se atiende a todas estas personas y no por una pasadita, sino que varias horas al día. Entonces hay un aspecto de gestión que tienen que funcionar los colegios, tiene que haber ventanas, tiene que haber profesores, tiene que haber planes de estudio, tiene que haber toda una organización de gestión. Y estos son los problemas que no se hablan todo el tiempo, pero que pasan por afectar enormemente la calidad de la educación. Y yo quería preguntarle a Raúl, ¿qué aspectos de la gestión encontraste tú al asumir como ministro que encontrabas que había que reflexionar y que obviamente tenías que cumplir la ley? Pero ¿qué aspectos eran interesantes para ti quizás en ese tema, en gestionar a nivel nacional? Sí. Bueno, muchas gracias, Paulina, por la posibilidad de conversar. Un tema tan importante como es la educación, que yo sé que a ti además te interesa muchísimo. A ver, cuando a mí me tocó llegar al ministerio, yo llegué como subsecretario y luego asumí como ministro. Y por lo tanto, me tocó estar los 4 años del periodo de gobierno. Todos, ya. Y nos tocó llegar precisamente luego de que en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se aprobaran un conjunto de leyes en educación que generaron cambios muy profundos y muy complejos, precisamente en la gestión del sistema educacional. En todo ámbito. En ese gobierno se aprobaron unas leyes que pusieron fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, afectando fuertemente la gestión de los colegios particulares subvencionados, que en Las Condes hay muchos. Y también se generó un cambio desde la administración municipal de las escuelas hacia un nuevo sistema público que se llaman los famosos SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública. Sí. En toda esa línea, esas leyes están enmarcadas en un propósito que es un propósito muy complejo de un cambio estructural que a mi juicio lo que hizo fue alejar la gestión educativa de lo más importante, que es que los niños efectivamente aprendan. El foco de la gestión de los colegios debe estar en los aprendizajes, en muchas cosas, pero fundamentalmente en los aprendizajes. Y estos cambios hicieron, por un lado, que los colegios particulares subvencionados, a los que asiste cerca del 55% de la matrícula, más de la mitad de los niños, tuviesen que cambiar completamente su gestión en la forma de administrarlo, en la forma de admitir a sus alumnos, un cambio muy fuerte en el sistema de admisión escolar, el famoso SAE, lo que algunos conocen como la tómbola, en la manera de poder entenderse con los padres, en la posibilidad de recibir recursos adicionales de las familias. Se prohibió que las familias pudiesen seguir aportando a las escuelas. Entonces, y los colegios tuvieron que dedicarle prácticamente todo su tiempo, en vez de aquí lo que pasa en la sala de clase, cómo aseguramos que los niños aprendan, a adecuarse a esta nueva estructura de organización muy alejada de las verdaderas necesidades de las familias y de las verdaderas necesidades de los sostenedores. Y lo mismo pasó en el ámbito de la educación pública. La educación municipal, que en Chile tenía ventajas y desventajas, digamos, como todo. Y cosas que había que corregir, sin duda. Y se podían corregir muchas, pero se optó por un sistema totalmente distinto, que deja de lado todo lo positivo que tenía lo municipal, que era la descentralización, esto de que los problemas se resuelven por quien está cerca de las necesidades. Y se traslada a una mirada mucho más centralizada. Pasamos de 345 municipios a 70 servicios locales de educación, por tanto se concentra una dirección de educación pública en el ministerio que también toma decisiones centralizadas y con una dificultad muy fuerte, que
la flexibilidad que tenían los municipios para administrar, para gestionar, se pierde y se traspasa a estos órganos públicos que tienen todas las rigideces del aparato ministerio. Del aparato estatal. Claro. Entonces, creo que es una reforma que se hizo con un muy mal diagnóstico, que está mal diseñada. Me parece. Que creo que está mal diseñada, que ha costado mucho implementarla. Ahora, claro, el desafío del país es cómo seguimos trabajando por una educación de calidad en ese contexto, y los municipios tienen todavía muchas cosas que decir, y ahí hay un rol interesante para los nuevos alcaldes, los nuevos concejales. Ok. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en esa traba, porque la gestión es demasiado importante. Toda la idea de acercar la familia a poder señalar de inmediato que falta una ventana, que el patio tiene no sé qué problema, que le está pasando tal cosa a un niño en un colegio. Alejar eso de la cosa inmediata de una mamá que puede hablar con un director es terrible, porque ahí se va la verdadera lucha, que lo que tú decías, en la sala de clase, los aprendizajes. Claro. Que es lo único en lo que debemos hablar en educación. ¿Cómo organizamos esto para que todo esto ocurra mejor? ¿Eh? Que es como las épocas antiguas, cuando se creó la Junaep y empezamos con los puros desayunos, que era lo único que el país podía ir dando. Ahora la Junaep da el pase y da miles de otras cosas, pero yo recuerdo esos tiempos donde ya el desayuno era fundamental, porque había familias que no podían alimentar, y un niño no alimentado se queda dormido en clase, y si se queda dormido no va a aprender nada. Bueno, miles de cosas. Pero pasemos a otro tema. Otro aspecto de la gestión es seleccionar buenos profesores. Es la segunda parte más importante, a mi juicio, para poder dar una buena educación. Y he leído en los diarios, en los últimos días, en el diario, que apareció un inserto de muchas universidades argumentando que es necesario bajar los puntajes de ingreso a las universidades a estudiar pedagogía. Y esto produjo un debate en una sección de Cartas al Mercurio. El exministro Harald Bayer ha estado contestando todo lo contrario y fundamentando de que no, por favor, no podemos bajar, deberíamos subir, es lo que hacen muchos países, en fin. Yo estoy de acuerdo con esa postura, pero me gustaría conocer tu opinión acerca de eso. A ver, los profesores son fundamentales para una educación de calidad, y por lo tanto la política pública debe centrarse con mucha fuerza en cómo retener buenos profesores en el sistema y cómo atraer los mejores talentos a la profesión docente. Claro. Y ese tiene que ser un objetivo permanente, sistemático. Claro. Y las señales que se dan de parte de las autoridades y de parte de las universidades debiesen ir, a mi juicio, en esa dirección siempre. Por supuesto que hay distintos mecanismos y hay que trabajar los mejores mecanismos para que eso se consiga, pero lo primero es la señal permanente que el país debe darle a sus ciudadanos. Exacto. Es que el sistema educacional necesita las mejores personas, las mejores personas y en las salas de clase. Y por tanto hay distintos mecanismos. Por ejemplo, debiésemos nosotros promover que personas con altas capacidades, con talentos en distintas disciplinas, puedan hacer clases con mayor facilidad. Una flexibilidad en ese punto. Ocurre en muchos países. Sí, y Chile lo tiene, pero tiene ciertas restricciones. Debiésemos romper esas restricciones. Exacto. Y avanzar. Entonces, por ejemplo, que un licenciado en historia, claro, estudia luego una pedagogía corta, claro, y hace clases de historia. Exacto. O un ingeniero que puede hacer clases de matemáticas. Exacto. O, en fin. Y particularmente en los últimos años, te fijas que ahí los niños son más adultos, son más... Porque claro, en enseñanza básica, en los primeros años, es muy importante temas pedagógicos. Me refiero a técnicas pedagógicas, pero ya más adultos los niños, qué rico enfrentarse a un gran profesor que sepa y que les va a atraer a la curiosidad de conocer más. Sí, ahora, eso se puede hoy día, pero creo que debemos potenciar políticas en esa línea para ampliarlo. Y siempre con la mirada que tú tienes, que yo comparto y creo que es muy importante, que el esfuerzo del país debe estar en buscar los mejores mecanismos para que las mejores personas estén dentro de una sala de clases, porque la experiencia que esas personas le transmiten a los alumnos es muy importante. Y en muchos lugares la figura del profesor
para muchos jóvenes, en particular más vulnerables, es muchas veces la figura principal, es el profesional con el que tienen contacto. Eso tiene mucho valor. Entonces, creo que deberíamos avanzar en esa línea. Y volviendo a la carta que han firmado algunos rectores, da la sensación que ponen sus preocupaciones no tanto en la calidad de la educación escolar y cómo formar mejores profesores, sino que más bien en una manera de ampliar matrícula y por esa vía obtener más recursos. Es legítimo que las universidades quieran tener más recursos, pero no hay que confundir los objetivos. Sí. El objetivo principal en esto es cómo aseguramos tener los mejores profesores y por tanto tengamos una discusión seria de cómo las universidades aportan en la mejor formación de los docentes. Exacto. Y cómo la política pública es capaz de atraer a las mejores personas para ese objetivo. Eso sería, claro. Yo sueño con, lo leí que a un país, no sé, siempre son como nórdicos esos países, quizás son más ordenados y son más chicos, no sé, pero actualmente en esos países un profesor gana tanto como un médico, cirujano, y eso hace que toda esta valoración social y toda esta autoridad como que también se pega. Entonces, así como uno va al médico y se somete a lo que te dice, porque uno no sabe, las familias y quienes están a cargo de los niños, en el caso de ese país, también el profesor es una autoridad. De decirle, mire, su hijo tiene grandes capacidades para esto, pero no para esto otro. Porque muchas veces los papás nos equivocamos. Queremos que sigan nuestros pasos, que estudie lo que uno estudió, que tenga una vida parecida. Y hay niños, bueno, uno los ve como madre, que son totalmente distintos de uno y tienen otras habilidades. Y es bueno que haya un profesor que también lo haya visto, que haya pensado el niño y te diga, y que tú lo tomes como una cosa positiva. No es una crítica. Este niño, esta niña, mira lo que ha hecho en estos aspectos que tú ni conocías. Claro, entonces, el profesor puede ser una gran guía. Claro, el profesor es fue en Chile muchísimos años una gran autoridad. Y qué sueño tiene uno con que volviera a hacerlo. En vez de repente se pasa a llevar la autoridad del profesor, y digo por todos, no solamente por los estudiantes. Entonces, ¿cómo volver a tener estos grandes profesionales que uno les entregaría confianza para que le ayude a sacar adelante a sus hijos? Claro. Bueno, efectivamente, solo una cosa, y también tiene que ver con la gestión municipal. Es importante que dentro de la gestión de las escuelas también los colegios tengan una amplia flexibilidad para poder llevar adelante sus proyectos educativos. Exacto. Tenemos restricciones como el estatuto docente, que siguen siendo un freno para el desarrollo de muchos aspectos, porque no se premia al buen profesor como debiese. Exacto. Y los profesores que no son tan buenos tienen a veces se quedan ahí. Y por tanto no hay cómo hacer una mejor gestión. Creo que eso también es un desafío interesante. Súper interesante. Gracias, Raúl. He aprendido un montón. Muchas gracias, Paulina. Y mucho éxito en lo que queda de la campaña. Ojalá. Gracias a ti.